Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el firmware de la cámara IP D-Link DCS960L, una cámara que incorpora un completo firmware de administración y que además lo más característico de esta cámara IP es que tiene gran angular, es decir, es capaz de grabar en un ángulo de hasta 180 grados, ideal para cubrir grandes superficies. Tal y como podéis ver aquí, si pinchamos en la pestaña de vídeo en directo, podremos ver todo lo que esté grabando la cámara. Y además, en esta parte inferior tendremos hasta dos perfiles con diferentes configuraciones de resoluciones y de calidad, además como diferentes comandos, como por ejemplo pantalla completa, la posibilidad de sacar una instantánea, la posibilidad de grabar en vídeo todo el tiempo que queramos, ya que automáticamente lo guardaremos en nuestro ordenador y, por supuesto, activar el micrófono o desactivarlo de la propia cámara. En la parte izquierda, tal y como podéis ver aquí, podemos seleccionar el querer hacer zoom. Tal y como podéis ver, tiene zoom y es de 8 aumentos. También podremos disminuir el zoom sin ningún tipo de problema. Y lo más característico es que tiene la posibilidad de utilizar esta cámara como si estuviera realmente motorizada, pero realmente no lo está. Si pinchamos, por ejemplo, aquí, podremos ver una panorámica automática de toda la habitación. De izquierda a derecha podremos grabar un ángulo de 180 grados. Todo esto es gracias al software, no tiene ninguna parte motorizada como otras cámaras del fabricante D-Link. Y si queremos parar, pues pinchamos en la X y automáticamente nos devolverá al estado original. Por supuesto, también podremos hacer esto mismo si pinchamos aquí en la parte izquierda de manera manual. Una vez que hayamos visto cómo es la visualización de esta cámara a través del propio firmware del fabricante D-Link, os vamos a enseñar cómo es su configuración. Y es que esta cámara tiene opciones de configuración muy avanzadas, ideal para los usuarios domésticos que más requieran de características y de configuraciones a una cámara IP. La primera opción que nos proporciona este firmware del fabricante D-Link es la posibilidad de ejecutar dos asistentes, tanto el asistente para configurar la conexión a internet como también el asistente para la configuración de detección de movimiento. Sin embargo, esto lo vamos a ver posteriormente cómo activarlo manualmente. Si pinchamos en configuración de red, las principales opciones que tiene este equipo es, por ejemplo, la posibilidad de actuar como cliente de HCP. También tiene la posibilidad de actuar como cliente con IP estática y, por supuesto, también es capaz de conectarse con el PPOE de nuestro operador. Además, aquí podremos definir los puertos tanto de administración, el puerto HTTP, como el puerto para el vídeo, el RTSP, el propio protocolo. Y por supuesto, también podremos entrar en el firmware de esta cámara a través del puerto HTTPS. De esta manera podremos administrar la cámara de manera segura utilizando este protocolo seguro. Además, también podremos habilitar o deshabilitar la compatibilidad con el típico Universal Plug and Play para abrir puertos de manera dinámica con nuestro router. Respecto a la configuración inalámbrica, simplemente nos va a permitir estudiar todas las redes Wi-Fi que hay a nuestro alrededor y seleccionar nuestra red inalámbrica. Tal y como podéis ver aquí, nuestro SSID es este y la contraseña que tenemos aplicada es justo esta, que es la que utilizamos en el asistente de configuración. Esta cámara IP también es compatible con DNS dinámico, es decir, si esta cámara IP obtiene dirección IP pública directamente de nuestro operador, podremos localizarla fácilmente a través de MyD-Link Cloud o también a través del servicio DynDNS, el típico servicio de Dynamic DNS que se utiliza habitualmente en los routers. En la configuración de la imagen, gracias al firmware podremos, por ejemplo, modificar la saturación de los colores, podremos, por ejemplo, darle la vuelta. En el caso de que, por ejemplo, la tengamos colgada en la pared, también podremos reflejar la propia imagen, tal y como podéis ver aquí, e incluso activar el anti-flicker con 50 Hz, 60 Hz o desactivado. Y por supuesto, todo el tema de nitidez, contraste, etcétera, también lo podremos modificar sin ningún tipo de problema. En audio y vídeo tendremos la posibilidad de modificar los dos perfiles de vídeo
que tenemos en el vídeo en directo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si en el perfil número 1 tenemos resolución HD 720p, la podremos seleccionar. También podremos seleccionar una frecuencia de imagen, es decir, los frames por segundo típicos que tenemos en todas las cámaras. Y por supuesto, también podremos definir una calidad fija, muy alta, porque estamos en red local, o una tasa de bits constante para que automáticamente la cámara IP se adapte dinámicamente su calidad con el bitrate constante. En este menú también podremos seleccionar en el perfil de vídeo 2 las mismas opciones. Además, también tendremos la posibilidad de activar o desactivar el micrófono e incluso modificar el volumen de audio, el volumen de sensibilidad de dicho micrófono. Antes os hemos enseñado cómo funciona el zoom y cómo funciona el barrido horizontal de esta cámara IP. Sin embargo, aquí lo que nos permite la opción de preselección es modificar el valor predeterminado de dicha cámara. Es decir, imaginemos que queremos que por defecto vea siempre en la parte izquierda de la imagen y no en la parte central, pues desde aquí es donde lo podremos modificar. De esa manera, cuando termine el barrido, automáticamente se nos quedará en dicha posición. Respecto a la detección de movimiento, este equipo permite seleccionar una gran área con diferentes cuadrados y algo muy característico es que, por ejemplo, los cuadrados son muy pequeños. Esto es ideal para definir un área, por ejemplo, muy pequeña de detección de movimiento, e incluso podremos seleccionar aquí el porcentaje de sensibilidad. Por supuesto, si queremos seleccionar todo, simplemente con mantener pulsado el ratón y seleccionar absolutamente toda la pantalla, ya habremos hecho la selección. Y luego pinchamos en guardar parámetros y automáticamente se guardará dicha configuración, aunque accedemos por MyD-Link Cloud o aunque utilicemos la aplicación MyD-Link Lite. Respecto a la detección de sonido, tendremos las principales características de otros fabricantes, como por ejemplo activar o desactivar dicha detección de sonido, y también el nivel de sonido, el nivel de sensibilidad. Si por ejemplo lo colocamos en 50 dB, pues tal y como podéis ver, nosotros estamos hablando ahora mismo en directo por encima de estos 50 dB. Sin embargo, si lo colocamos en 90 dB, no saltará ningún tipo de alerta. También, si pinchamos en guardar parámetros, se guardará tanto si accedemos por MyD-Link Cloud como si accedemos a través de la propia aplicación. En la parte de correo, lo que nos va a permitir esta cámara es enviarnos tanto instantáneas como también clips de vídeo a nuestra propia dirección de correo. Aquí simplemente deberemos poner el servidor SMTP de dicho correo, el puerto y también, por supuesto, la dirección de correo electrónico del remitente y también los credenciales de acceso al propio servicio de correo. Imaginemos que utilizamos Gmail. Automáticamente, con poner aquí todos los datos del servidor de correo de Gmail, etcétera, pinchamos en probar y nos llegará una instantánea de prueba a nuestro correo para verificar que toda la configuración se ha realizado correctamente. Gmail, Google, en su página web oficial, nos proporciona todos estos datos sin ningún tipo de problema. Y respecto al clip de vídeo tenemos exactamente las mismas opciones. Ponemos aquí los datos del servidor de correo del remitente y luego también tenemos que poner la dirección de correo electrónico del destinatario, que pueden ser diferentes. Es decir, podemos crear nosotros, por ejemplo, una cuenta en Gmail que se llame avisos.cámaradelink y automáticamente aquí ponemos nuestra dirección de correo electrónico real. Respecto a la parte de FTP, tenemos la posibilidad de subir las instantáneas y los clips de vídeo a un servidor FTP, tanto en la red local como también de cara a Internet. Esta opción es muy interesante ya que nos permite subir todos los clips de vídeo y todas las instantáneas a un servidor remoto que se supone que tiene mayor capacidad que la tarjeta microSD que proporciona D-Link con esta cámara. Además, también podremos probar si dicha configuración del FTP funciona correctamente o no. Si no funciona, nos dará un error, por ejemplo, de autenticación, porque hemos metido mal la contraseña. Asimismo, también nos permitirá probar todo el tema de los clips de vídeo. Si pinchamos en la configuración de instantánea,
podremos configurar todo lo relacionado con las fotos que realiza esta cámara IP. Si lo activamos, podremos activar estas instantáneas por movimiento, es decir, cuando la cámara detecte movimiento, automáticamente nos enviará instantáneas. También podremos activar por movimiento, pero en determinados días o en determinadas horas. Por ejemplo, sería recomendable que hiciese instantáneas solo por la noche, si por ejemplo detecta movimientos. No es normal que si nosotros estamos por el día en nuestra casa, detecte movimiento y automáticamente pues, nos empieza a llegar correos o notificaciones diciendo que ha habido movimiento. También podremos programar para que en determinadas horas y en determinados días pues nos mande instantáneas continuamente. También podremos definir para que nos mande instantáneas siempre. Y por supuesto también podremos enviarnos instantáneas por detección de sonido. Si por ejemplo seleccionamos movimiento, podremos definir que solo queremos una instantánea o 6 instantáneas con un intervalo de segundos o 2 intervalos de segundos. Además, estas instantáneas las podremos enviar por FTP o por correo electrónico o ambos. Pero un detalle muy importante, y es que deberemos haber configurado anteriormente el servidor FTP y también el servidor de correo. Por supuesto, si pinchamos aquí en configurable en audio y vídeo, son los perfiles que anteriormente hemos configurado, tal y como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en instantánea nos da la posibilidad de que el perfil número 2 esté disponible para únicamente estas instantáneas. Si pinchamos en clip de vídeo y lo activamos, podremos activar el clip de vídeo exactamente igual que las instantáneas, por movimiento, programar siempre, por sonido y por supuesto si solo queremos que sea durante unos determinados días u horas. Asimismo, el origen de estos clips de vídeo siempre va a ser el perfil número 1. Además, la grabación del evento previo se puede definir desde 0 segundos hasta 5 segundos y una duración máxima de hasta 10 segundos. Por supuesto, esto lo podremos subir por FTP y también por correo electrónico, o ambos a la vez. Respecto a la grabación en la tarjeta microSD que permite esta cámara, podremos activarlo exactamente igual que anteriormente en los clips de vídeo y en las instantáneas, por movimiento, por programación, siempre e incluso también por sonido o por sonido solo durante unos determinados días u horas. El origen va a ser el perfil 1, que por supuesto es configurable en la parte anterior que ya os hemos enseñado. La grabación del evento previo va a ser de 5 segundos y la longitud de grabación en el caso del vídeo va a ser de 1 minuto hasta 6 minutos. Por supuesto, aquí podremos definir mantener espacio libre de 200 megas, es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos una tarjeta SD de 1 giga, cuando llegue a 800 megas automáticamente parará la grabación y podremos seleccionar que sea cíclico. De esta manera se pisarán las grabaciones anteriores. Por supuesto, aquí también podremos definir la instantánea que utiliza el perfil número 2 del audio y vídeo que hemos visto anteriormente. Respecto a la gestión de la SD, desde la propia cámara podremos formatear la tarjeta SD y también descargarnos todos los vídeos que hayamos grabado anteriormente. Están ordenados por fechas, así que es ideal para localizar un clip de vídeo que nosotros queramos que sepamos que haya grabado un determinado día. Por supuesto, también podremos modificar todo el tema de fecha y hora, tal como podéis ver aquí. Lo ajustará automáticamente o podremos definir nosotros que queremos un determinado GMT, por ejemplo GMT más 1. También podremos configurar la hora automática con los servidores NTP del fabricante de Link o con cualquier servidor NTP. Por último, tenemos la opción de modo día o modo noche. Debemos recordar que esta cámara tiene infrarrojos, por tanto, podremos definir que el cambio de modo de día a modo de noche sea automático, sea manual, es decir, que lo hagamos nosotros mismos, que siempre esté en modo de día, que siempre esté en modo de noche o automáticamente programarlo en función de las horas y no de la luminosidad que la cámara es capaz de percibir. Una vez que hayamos visto todo el apartado de configuración de esta cámara de Link DCS960L,
vamos a ver las opciones que tiene de mantenimiento, que son las típicas que encontramos en otras cámaras del fabricante D-Link. Podremos modificar la contraseña de administración, podremos darle otro nombre a esta cámara, podremos hacer que el LED esté apagado o, por ejemplo, que tengamos una autenticación de cara a las instantáneas, ya que si accedemos aquí, automáticamente podremos crear una instantánea en cuanto nos metamos en la URL. Además, también tendremos la posibilidad de mostrar o no la hora, tanto en las instantáneas que grabemos como también en los clips de vídeo que hagamos. Y por supuesto, tendremos la posibilidad de crear hasta un máximo de 10 usuarios para entrar en la visualización de la propia cámara. De cara a sistema, podremos guardar en nuestro ordenador la configuración, podremos cargar dicha configuración guardada anteriormente, restaurar los valores de fábrica e incluso reiniciar la cámara con este botón o programar el reiniciado de dicha cámara. También tendremos la posibilidad de actualizar el firmware manualmente, aunque con la aplicación My D-Link Lite automáticamente la cámara D-Link es capaz de comunicarse con los servidores y saber si hay una nueva actualización de firmware. Respecto al estado, tal y como se puede ver aquí, pues encontramos todas las características de la red LAN y también toda la configuración inalámbrica que tenemos ahora mismo en la cámara IP. También tendremos un completo acceso al registro de todos los eventos que ocurran en dicha cámara a nivel de red y el registro de eventos de, por ejemplo, la detección de movimiento o la detección de sonido. Y por último, tenemos una pestaña de ayuda que nos va a ayudar, obviamente, respecto a todas las opciones que tenemos disponibles en la cámara. Hay diferentes explicaciones para las diferentes partes de esta cámara IP y es algo de agradecer del fabricante de Link y de hecho no es la primera cámara que incorpora esta ayuda que es realmente útil. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro videoanálisis del firmware de la cámara D-Link DCS 960L. Tal y como habéis podido ver, es una cámara muy completa y que nos va a permitir realizar grandes cambios en la configuración y adaptarla perfectamente a nuestras necesidades. Os esperamos en redstone.net donde ya tenéis un análisis a fondo de esta cámara IP.